Te piden que escribas las fracciones en los términos más bajos. Los objetivos también pueden decir simplificar. Una fracción se escribe en términos más bajos, o simplificada, cuando el único factor común entre el numerador y el denominador es 1. Mostraremos cómo escribir estas fracciones en los términos más bajos, o cómo simplificarlas usando factores primos, así como la división. Comenzando con 3/9, usando factores primos, determinamos la factorización prima del numerador y denominador. 3 es primo, así que dejamos 3 como están, y la factorización prima de 9 es 3 veces 3. Entonces, lo bueno del método de factorización prima es que siempre se ven los factores comunes que se simplificarán. Observe cómo tenemos un factor común de 3 en el numerador y el denominador, y porque 3 dividido por 3, o 3 se simplifica a 1, estos 3 se simplifican a 1. Ahora observe cómo tenemos un factor de 1 en el numerador. El denominador es ahora 1 por 3, lo que equivale a 3. Entonces, 3/9 en términos más bajos es igual a 1/3. Observe que el único factor común entre 1 y 3 es 1. Ahora, para escribir 3/9 en términos más bajos usando la división, debemos ser capaces de ver 3 y 9 y reconocer que comparten un factor común de 3. Entonces, para crear una fracción equivalente en términos más bajos, dividimos el numerador y el denominador entre 3. Tenga en cuenta que 3 dividido por 3 es igual a 1, y 9 dividido por 3 es igual a 3. El método de división puede ser un poco más rápido, pero debe ser capaz de determinar el mayor factor común entre el numerador y el denominador. Vayamos a nuestro siguiente ejemplo. Queremos escribir 24/36 en los términos más bajos. Primero, usa el método de factorización prima. Entonces determine la factorización prima de 24 y 36. Para 24, comencemos con 3 por 8, donde 3 es primo. 8 es igual a 4 por 2, 2 es primo. 4 es igual a 2 por 2, ambos son primos. Entonces, ahora sabemos que la factorización prima de 24 es 2 veces 2 veces 2 veces 3. Ahora determine la factorización prima de 36. 36 es igual a 6 por 6. 6 es igual a 2 por 3, ambos 2 y 3 son primos. La factorización prima de 36 es 2 veces 2 veces 3 veces 3. Es útil escribir los factores primos en orden de menor a mayor. Ahora podemos ver los factores comunes entre el numerador y denominador. Hay un factor común de 2 veces, así como un factor común de 3. Entonces 2 mitades, o 2 divididas por 2, son iguales a 1. Esto simplifica el 1 sobre 1, así como aquí, así como aquí. Estos factores no están desapareciendo, se están simplificando a unos. Entonces ahora el numerador sería 2, y el denominador sería 3. Entonces 24/36 en términos más bajos es igual a 2/3. Ahora mostraré esto nuevamente usando la división. Si utiliza la división si no reconoce de inmediato que el mayor factor común entre 24 y 36 es 12, esto tomará más de un paso. Por ejemplo, digamos que cuando reconocemos que hay un factor común de 2, comenzamos dividiendo el numerador y el denominador por 2. Bien, 24 dividido por 2 es igual a 12. 36 dividido entre 2 es igual a 18. Y después de esto, digamos que reconocemos que hay un factor común de 6 entre 12 y 18. Así que ahora dividimos nuevamente, dividimos el numerador por 6 y el denominador por 6. Ahora obtenemos la fracción en términos más bajos porque 12 dividido entre 6 es igual a 2, y 18 dividido entre 6 es igual a 3. Entonces obtenemos el mismo resultado, pero como el numerador y el denominador se hace más y más grande, a menudo se necesitará más de un paso para encontrar los términos más bajos de la fracción cuando se usa la división. Espero que hayas encontrado esto útil.